pueden tener una difusión hacia otras neuronas gracias al estudio extracelular. Los profesores también pueden llevar a cabo una activación o una inhibición de otras neuronas que están a su alrededor sin que sean propiamente el blanco al que iban dirigidos, ¿no? Entonces, es una de las cosas que recientemente sabemos y que es interesantísimo porque complica todavía más la respuesta neuronal y estudiar además en este aspecto cuál va a ser propiamente el resultado de toda esta estimulación e inhibición o, por otro lado, también la neuromodulación de las respuestas. Como podemos ver, pues si nosotros nos vamos a lo más básico desde el punto de vista del desarrollo embriológico, nuestro sistema nervioso central principalmente surge del ectodermo, es decir, el tubo neural que va a formar al encéfalo, pero que también va a formar a la médula espinal, va a ser formado por esta placa ectodérmica que finalmente va a tener una forma tubular y que al cierre pues deberá de dar las estructuras propiamente de nuestro sistema nervioso central. Y vamos a ver que también, además de ello, tendremos otras estructuras somíticas que van a estar dando paso a los plexos y a la formación del sistema nervioso periférico. Pero, bueno, básicamente nosotros estaremos enfocados en un tema muy importantísimo que sería el del sistema nervioso central. Esto además lleva a otras cosas, ¿no? Lleva a pensar que desde el punto de vista de las respuestas neurobiológicas que tiene nuestro cerebro, pues no solamente está determinado o está limitado hacia las propias neuronas, sino que además pues tenemos respuestas, por ejemplo, neurodermatológicas que se ven en algunas patologías como por ejemplo la dermatitis por la ansiedad, o tenemos situaciones que alteran ritmos que tienen que ver con los intestinos, ¿no? Los intestinos son el segundo lugar con más neuronas, además del cerebro, ¿no? A diferencia del cerebro que tiene 86,000 neuronas, el intestino tiene 20,000 neuronas, o sea que es un gran sitio de neuronas, como un segundo cerebro con una coordinación muy, muy específica, y que por eso pues muchas de las manifestaciones de enfermedad que tenemos en las enfermedades mentales, ¿no?, tienen que ver con respuestas a nivel intestinal, como colitis, como gastritis, como situaciones de diarrea, como situaciones de que se revuelve el estómago, de borborismos, etc. Es decir, gracias a estas comunicaciones del nervio vago desde nuestro cerebro hacia los intestinos, pues vamos a tener este tipo de respuestas, ¿no? Y bueno, pues en este aspecto no solamente vamos a tener una conectividad con las estructuras ectodérmicas, sino también con estructuras del endodermo, es decir, con áreas viscerales como el páncreas, como la tiroides, que además van a estar coordinando aspectos de funcionamiento, de velocidad de funcionamiento, de nutrición y de respuestas inmunológicas que nos pueden llevar específicamente a tener procesos tanto patológicos como normales dentro de los sistemas de estrés, ¿no?, como sería obviamente la liberación de cortisol bajo las situaciones estresantes. Y bueno, pues en estas estructuras mesodérmicas debemos de tener en cuenta que no solamente el músculo está relacionado o es proveniente del mesodermo, sino también otro tipo de células, que son las células sanguíneas, y en específico aquellas que van a migrar y que van a ser células que son fagocíticas, ¿no? En este sentido, pues son los monocitos. Y los monocitos, dependiendo del lugar al que se vayan, van a tomar una estructura morfológica diferente. Es muy interesante que los monocitos que en el desarrollo y a lo largo de la vida van migrando hacia el sistema nervioso central, pues van a tomar una forma de neuronas, ¿no?, a lo cual le llamaremos microglia, ¿no? Y esta microglia pues es la cargada
de estar recogiendo desechos neuronales, pero también de detectar aquellos agentes que puedan estar impactando sobre el sistema nervioso y que necesiten ser presentados en el sistema nervioso. Entonces, con esto, pues vamos a ver que hay una complejidad bastante amplia del sistema nervioso en este aspecto. Vamos a ver que además, pues las 6 capas de nuestra corteza cerebral, a lo largo del desarrollo van modificándose y necesitan de ciertas estructuras para poder entonces llegar a su punto en específico. Si nosotros recordamos, tenemos células que son totipotenciales, que son pluripotenciales, totipotenciales, y que después van a dividirse específicamente en ciertas líneas celulares. Y resulta muy interesante que aquellas líneas celulares que se van a ir hacia la glía en pleno neurodesarrollo van a formar estructuras que son sostén, pero además que son de guía para poder llevar a cabo esta migración neuronal. Como podemos ver en esta imagen, ¿no? las células que están diferenciadas ya hacia neuronas en específico, hacia una línea familiar de neuronas en específico, pues van a tomarse, van a asirse de estas células gliales para poder migrar hacia arriba, ¿no? Las células van migrando, las células neuronales van migrando hacia el exterior de la capa cortical, y una vez que han llegado a la capa cortical, entonces van dejando sus prolongaciones y el cuerpo o el soma se va acomodando de acuerdo a una serie de señales sinápticas y de señales genéticas que van a estar determinando hasta qué punto deben de llegar los cuerpos neuronales para poder entonces funcionar como tal y especializarse. Entonces vemos que las estructuras que van a estar formando a estas células, las neuronas o los neuroblastos que van a estar formando a las células piramidales, en un inicio serán muy parecidos al resto de los neuroblastos, pero en su proceso de regresar y migrar hacia las zonas en donde les corresponde estar, tendrán una especialización específica que les ayude principalmente a diferenciarse en las funciones que se tienen, ¿no? Así como todas las otras células que tenemos. Entonces, vemos que en este sentido, el neurodesarrollo desde un punto de vista histológico, desde un punto de vista celular, va a necesitar propiamente a las células gliales, pero por otro lado, también en este sentido, va a necesitar una señalización específica que les diga cómo ordenarse, y esto está pues, señalado o está indicado en nuestros genes. Casi la mitad de nuestros genes van a estar activándose en el desarrollo embriológico, y la mayor parte de esos genes están involucrados en el desarrollo neurológico, ¿no? En el desarrollo cerebral y del sistema nervioso. Quiere decir que los genes en gran parte van a estar destinados al funcionamiento del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bien, y bueno, pues esto es muy interesante porque aquella teoría que nos hablaba acerca de que solamente tenemos un crecimiento neuronal y que ya no podemos tener más desarrollo neuronal o un crecimiento neuronal en edades adultas, se ha echado para abajo. Esto ya no lo pensamos, ya no es así. Es decir, si una neurona muere, puede tener, hay procesos mitóticos que pueden llevar a neuroblastos que están todavía indiferenciados a poder satisfacer o cubrir las necesidades que se tienen en una sección o en una región pequeña de un grupo neuronal. Específicamente, esto lo encontramos en un área muy especial de nuestro cerebro que se llama hipocampo. La mayor área de recambio neuronal en nuestro cerebro es el hipocampo. La corteza tiene un proceso mucho más lento, y por eso para la corteza le es más fácil hacer fenómenos de plasticidad para que una región del cerebro tome el control de lo que se perdió, por ejemplo, en un evento cerebrovascular, en un traumatismo, y entonces al empezar a entrenar estas otras regiones que están todavía bien para poder funcionar,
logramos satisfacer estas necesidades de cubrir con esas funciones que se perdieron, obviamente hasta cierto punto, hasta donde llegue cada organismo a poder cumplir con esa tarea de rehabilitación. Pero el hipocampo es altamente intercambiable y todo el tiempo está intercambiando células. Una de las cosas que pasan en el hipocampo es que es el centro más importante que tenemos de aprendizaje, pero además es el centro más importante para seleccionar aquella información que va a ser guardada y aquella información que no tendrá que pasar a una memoria de largo plazo. Las zonas propiamente, como la CA3, esta zona CA3 que del tejido dentado, ¿no? Es una zona en que va a tomar esta información en primer lugar, y esta información, si es valiosa, si es una información que emocionalmente tiene un impacto importante, entonces la va a pasar a la zona de CA1, y de la zona de CA1 la va a dirigir hacia las regiones corticales en donde la información va a guardarse, ¿no? Pero además, como buena zona, pues que tiene un alto recambio y que tiene una situación de conexión y de desconexión sináptica continua, también es una zona que está muy propensa a sufrir en situaciones que tienen que ver con el estrés, ¿de acuerdo? Y en este sentido, cuando hablamos de estrés, hay dos principales transmisores o neurotransmisores que se están liberando a nivel cerebral. En primer lugar, en las respuestas agudas al estrés, que sería la noradrenalina, que permite la activación de la amígdala y que permite obviamente esta situación de estimular y guardar recuerdos emocionalmente importantes. Y a largo plazo, aquel estrés que va a estar pues generando modificaciones también en el hipocampo y que puede llegar además a matar a las neuronas del hipocampo es el cortisol. El cortisol, como hormona, va a tener un papel fundamental en la poda neuronal. ¿Qué quiere decir esto? Que así como crecen ramas para conectar a las neuronas, de la misma manera se necesita hacer una poda de esas neuronas para que aquellas redes o conexiones que no están funcionando, que son inservibles o que están de más, sean cortadas, ¿no? Y entonces el cortisol funciona muy bien como podador de dendritas y podador de conexiones que son inútiles o que ya no funcionan para un proceso en el que se ha aprendido a hacer la tarea en una vía más fácil, y entonces logra mantener este equilibrio entre el BDNF, que es el factor de crecimiento derivado del cerebro, con respecto al crecimiento de las dendritas. Y si vemos esto desde este punto de vista, entonces cuando tenemos un exceso de glucocorticoides, lo que va a pasar es que nuestras dendritas van a empezar a disminuir de tamaño, vamos a tener señales que se van a activar en las neuronas del hipocampo, que estas señales pueden estimular señales también mitocondriales como las del BCL2, ¿no? Y estas señales BCL2, cuando se activan y cuando se liberan propiamente de la mitocondria, pues son el inicio de la señalización de la activación del sistema del complemento y posteriormente de la apoptosis celular. Entonces, el exceso de cortisol puede llevar a matar a las neuronas. Por ello, el estrés crónico, cuando vemos a las personas que han sufrido estrés crónico, que tienen depresión crónica, por ejemplo, pues vamos a ver en resonancias magnéticas que su hipocampo es como un papelito, ¿no? Como si fuera una hojita de papel, a diferencia de estar gordito como lo podríamos ver si estuviera funcionando adecuadamente. De esto ya hablaremos más adelante cuando toquemos los temas de pues factores de crecimiento neuronal. Bien, cuando hablamos de las especializaciones de nuestro cerebro debemos de tener en cuenta varias cosas. Las primeras teorías que hablaban de nuestro cerebro señalaban que nuestro cerebro pues no cubría con todas las funciones que básicamente realizábamos desde un punto de vista cognitivo y emocional.
Es decir, una gran parte de autores todavía del siglo XVIII y de inicios del siglo XIX, pues tenía el conocimiento de que lo cognitivo estaba en nuestro cerebro propiamente, ¿no? Y que lo emocional tenía un asiento diferente, que probablemente era un asiento a nivel intestinal o a nivel del corazón. Y bueno, pues imagínense, hablaban de ello los egipcios 4000 años antes de Cristo, ¿no? Y bueno, pues quiere decir que esa teoría emocional duró mucho tiempo todavía hasta que las emociones empezaron a comprenderse como parte de la cognición y además encontraron estructuras que propiamente modificaban el estado emocional cuando éstas se afectaban, ¿no? Hablando específicamente del sistema límbico. Por otro lado, había una gran confusión en el hecho de si nuestro cerebro realizaba todas las tareas sin áreas en específico, sino que el cerebro en conjunto se comunicaba para llevar a cabo este funcionamiento cognitivo. Y en otro lado, había personas que decían, bueno, hay áreas en específico que realmente al afectarse, pues van a generar obviamente un cambio en la forma de expresión, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Y dentro de estos primeros estudios de los que se habló, tenemos, por ejemplo, al de Paul Broca. Y Paul Broca, ¿no? Aquel que tiene un área en el cerebro, en la corteza frontal, que se llama el área de Broca, ¿no? Lo que encontró es que en aquellos pacientes que tenían un daño a nivel frontal, tenían una dificultad para la expresión del lenguaje, a lo que le llamó afasia. Y en esta afasia, pues entonces las personas tenían dificultades para la expresión hablada, es decir, para la expresión motriz del habla. Años después, su alumno, Wernicke, pues lo que hizo fue describir a aquellas personas que tenían dificultades para poder entender el lenguaje, no podían entender la instrucción que les daban y entonces en ese sentido cumplían otras tareas o hacían otras cosas que no debían de hacer, el contexto de las cosas que tenían a su alrededor. Y bueno, pues se vio que entonces el área de especialización del cerebro tiene regiones que van a estar generalmente pues, modificando, que van a estar obviamente coordinando también las tareas cognitivas que se tienen. Y esto no es algo nuevo, es decir, no es broma, pero sí fueron trabajos muy científicos en los que se pudo comprobar este tipo de teorías. Sabemos, por ejemplo, que Galeno, ¿no? En el siglo II, ¿no? Lo que hacía como médico interno, pues era que además investigaba y escribía lo que él veía. Entonces, Galeno, una de las cosas que describía, por ejemplo, era aquellas personas que cuando habían sido golpeados en la guerra y no morían, pero el lóbulo occipital terminaba muy dañado, tenían una incapacidad visual o quedaban ciegos, ¿no? Esas eran descripciones muy básicas, pero que empezaban ya a determinar que nuestro cerebro tenía regiones que se especializaban para cada tarea. Y entonces venía la discusión, ¿qué pasa? Si el cerebro tiene áreas específicas con las que funciona, pues entonces sería muy fácil compartimentalizar las áreas y decir, esta área funciona para tal cosa, esta para tal cosa, de tal forma, ¿no? que vemos pues, que Brodmann hizo todo un mapa al respecto del funcionamiento usando electrodos. Y entonces él notaba cambios, por ejemplo, de estimulación motriz o de estimulación sensitiva o de modificaciones que podían percibirse, y que en este aspecto pues mapeó y puso una serie de números para poder señalar estas áreas. Resulta que pues obviamente como hay plasticidad, pues aunque las personas pudieran tener lesiones en ciertas áreas, compensaban muy bien y entonces no se sabía si realmente entonces las áreas determinaban por completo ciertas funciones mentales
o seguía existiendo esta teoría de que entre varias áreas coordinaban el funcionamiento mental. Y lo que se sabe ahora es eso. Se sabe que hay áreas que fuertemente coordinan el funcionamiento mental, pero que son o que necesitan forzosamente de la comunicación entre otras áreas para poder llevar a cabo tareas complejas. Y por eso el daño directo de las áreas, a menos de que sean sumamente importantes y fundamentales, no determinará la pérdida completa del funcionamiento cognitivo. Entonces vemos aquí que de lo más básico es que el lóbulo occipital pues, es el centro del sistema visual que se ubica en la zona posterior de nuestro cerebro y que está limitado por la cisura calcarina y el surco parietal occipital, que van a dividirlo obviamente, y que esto pues, nos va a determinar los límites entre el occipital y el temporal y el occipital y además el lóbulo parietal. Nuestro lóbulo parietal, principalmente ubicado en esta zona superior y posterior de los hemisferios cerebrales, como podemos ver, se encuentra detrás de la cisura central, es decir, esta cisura central, la cisura de Rolando, que va a marcar propiamente pues el límite entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, ¿no? En este sentido, vamos a ver que en este aspecto principalmente vamos a ver que va entonces a marcarnos cuándo acaba propiamente este lóbulo o cuándo inicia este lóbulo, y la cisura calcarina propiamente nos estaría diciendo cuándo empieza el lóbulo occipital. El parietal es sumamente complejo. No solamente es un área que tiene la corteza somatosensorial primaria. Como ustedes recordarán seguramente sus clases de neurología o de neurobiología, que si algún día llegaron a tomarlas y si llegaron a prestar atención a ellas o recordarán esto que en algún momento vieron, pues tenemos un mapa cortical propiamente en estas áreas somatosensoriales, que es un mapa sensitivo al cual le llamamos homúnculo de Penfield. Y el homúnculo de Penfield es esta figura humanoide con las manos grandes, con la boca grandota, con el cuello grande, con los labios muy grandes. Es que nuestro cerebro, nuestra corteza somatosensorial, tenemos áreas que van a percibir regiones de nuestro cuerpo con más receptores y con más sensibilidad en específico, y áreas que tienen obviamente una percepción menor. Cuando hablemos ya de funciones mentales, también tocaremos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con estas experiencias que tienen que ver con disociación, donde uno puede percibir que su cuerpo no es su cuerpo, o que de repente pues, está dormido y se ve proyectado hacia sí mismo, ¿no? Este tipo de cosas que hablan de una reverberación de las señales somatosensoriales. Pero por delante de nuestro lóbulo parietal tenemos una corteza, que es la corteza motora primaria, que al igual que en el área somatosensorial, pues tiene un homúnculo motor, donde está específicamente pues marcado, ¿no? Cuáles son las áreas que coordinan para moverlas delante de estas estructuras frontales. Y ya estoy pasando al frontal, pero tenemos un área suplementaria motora. Y es fundamental, uno, para el movimiento de los ojos, pero dos, para obviamente la secuenciación motriz, que después se manda señales al lóbulo parietal que coordinan la secuenciación motriz, y que después además se mandan señales a la corteza primaria motriz para poder entonces llevar a cabo una tarea adecuadamente coordinada. Por lo tanto, un daño a nivel del lóbulo parietal implicaría también una dificultad para una secuenciación adecuada de la actividad motriz. Entonces, nos va a ayudar para el tacto, la presión, la temperatura y el dolor, es decir, allí se van a decodificar. Pero la zona posterior se encarga también de la integración de la información espacial, es decir, saber cómo estamos parados, saber en qué posición está,
estamos, cómo nos encontramos, todo ello que se coordinaría también con el sistema laberíntico y el lóbulo temporal, estaría también integrado por el lóbulo parietal para podernos dar un entendimiento propiamente del espacio en el que nos encontramos. Y otra de las cosas que realiza además el hemisferio izquierdo del lóbulo parietal, pues son cálculos matemáticos que junto con las funciones prefrontales propiamente, pues estarían coordinando esta capacidad de hacer abstracción y matemáticas dentro de las funciones cognitivas. Estas zonas que tienen que ver con el lóbulo temporal y el parietal están principalmente involucradas en el lenguaje escrito y el parietal es muy importante para poder entonces entender el lenguaje escrito cuando se nos presenta. Lesiones obviamente del lóbulo parietal evitarán o no permitirán que las personas puedan entender el lenguaje escrito. Y por otro lado, las conexiones que tienen que ver con el occipital y el parietal nos van a estar dando una capacidad visual en el espacio para poder construir el espacio. ¿Qué quiere decir? Pues que si una persona tiene daño a nivel parietal y uno le pone una imagen para que la copie, la persona solo copia la mitad de la imagen y no copia la imagen completa. Y cuando ve la imagen nuevamente, la persona ve la imagen completa, es decir, tiene una percepción de la imagen por completo, pero al reproducirla tiene una negligencia de la mitad de la imagen. Y esto es porque nuestro parietal se encarga, obviamente, también de poder construir visualmente una integración de la imagen. Entonces ven que pues, es súper bonito todo este tema y que bueno, pues hay un área específica que se llama psiquiatría cognitiva y que se encarga de ver todas las alteraciones cognitivas que se presentan propiamente en los problemas psiquiátricos, ¿no? Y ya hablaremos de ello en el siguiente semestre. El lóbulo temporal propiamente, pues ustedes lo saben, ¿no? Es aquel que está encargado en específico de la percepción sensitiva del lenguaje, es decir, de la escucha, y en este aspecto de poder entender lo que viene en ese mensaje, ¿no? Pero por otro lado, no solamente es lo que hace, realiza tareas visuales complejas. Si yo, en este sentido, si ustedes ven la pantalla, hiciera esto en la pantalla, es decir, el acercarme hacia la cámara, ese tipo de percepción de que estoy acercando mi mano hacia la cámara, no podría percibirlo si el temporal estuviera dañado. Es decir, lo que hace el temporal es generar una integración de las imágenes en secuencia. Si yo tuviera un temporal dañado, probablemente vería primero esta imagen, después vería esta imagen, después vería esta imagen, pero no entendería cuál es la secuencia de esa conformación de imágenes. Y esto pues lo lleva a cabo las conexiones occipitotemporales. Por otro lado, también está encargado de la memoria, pero principalmente de memorias que son episódicas y semánticas, es decir, memorias que tienen que ver con la construcción del mundo. La memoria semántica sería, por ejemplo, si yo les preguntara de qué color es un león, ¿no? ¿De qué color es un león? Amarillo. Ok. ¿De qué forma tiene un libro? Ok. ¿De qué color es un burro? Gris o café, ¿no? Este tipo de cosas que estamos preguntando ahorita, lo que están haciendo es echar a andar su lóbulo temporal específicamente en esto que nos ayuda a poderle dar un entendimiento al mundo, es decir, saber cómo están construidas las cosas en el mundo. Y los momentos, o la memoria episódica, que también estaría coordinada por el lóbulo temporal junto con las conexiones del hipocampo, ¿no? Que el hipocampo propiamente está inmerso dentro de este lóbulo temporal, lo que harían principalmente es ayudarnos a saber momentos de nuestra vida, ¿no? Como por ejemplo, cómo fue nuestro primer día
al entrar a la carrera de medicina, ¿no? O cómo fue nuestro primer día al entrar a la especialidad de psiquiatría, o cómo fue, no sé, nuestro cumpleaños cuando teníamos 10 años, ¿no? Este tipo de situaciones en específico hablarían de memoria de episodios en nuestra vida. Y eso pues tiene una gran importancia el lóbulo temporal para poder llevarlo a cabo. También dentro de las áreas occipitales, occipitotemporales inferiores, es decir, en estas regiones bajas del área occipital y temporal, se encuentra la zona de reconocimiento de caras, ¿no? Y entonces, una persona que tiene un daño a nivel de esas regiones puede tener una falla de reconocimiento facial. Es una de las teorías que existen también en estos delirios en donde hay una falla del reconocimiento de la persona, y la explicación que puede dar la persona es que pues esta otra persona fue sustituida por alguien más, o que está usando un vestuario que es de alguien más, pero que realmente no es por su familiar o la persona que él conoce, ¿no? Que eso ya habla de una alteración tanto sensoperceptual como del pensamiento, es decir, de poder decir cómo son las cosas en el mundo hablando desde su punto de vista lógico. Y bueno, pues esto es parte de las funciones, no todas, las que realizaría el temporal. Y nuestro lóbulo frontal, pues que es además el más evolucionado de la neocorteza, en específico su región prefrontal, ¿no? Es un área que pues se va a encargar de las funciones avanzadas. Por un lado tiene funciones básicas, ¿no? Si ustedes ven aquí el área de Broca, una de las cosas que yo nunca olvido, que esta imagen pues está medio fea, ¿no? En este sentido, es que el área de Broca en específico es un área que tiene una M, ¿no? Como si fuera la M de McDonald's que está aquí, ¿no? Entonces esta área que tiene la M es el área de Broca, ¿no? La región opercular. Y delante de las regiones que son de la corteza premotora, delante de la región de la corteza premotora, tenemos las regiones propiamente sobre el área de Broca que están formando la estructura de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es lo más avanzado que tenemos en nuestro cerebro. Es más, comparado con otras especies, pues somos los que tenemos la corteza prefrontal más grande dentro de las especies de animales que existen, ¿no? Y tiene una razón además, ¿no? Es el área que regula funciones lógico-matemáticas, pero no nada más eso, regula la memoria de trabajo. Entonces, pues a ver, ¿quién sabe hacer de aquí unos chilaquiles? Yo. Javier, ¿sabes hacer chilaquiles? Sí. A ver, Javier, dinos cómo haces unos chilaquiles. Danos los pasos para poder realizar unos ricos chilaquiles de estilo Javier. Primero las tortillas, pelerlas o dorarlas, y después preparar la salsa, dependiendo si es roja o verde, se utilice, ¿no? A ver, verde. Verde. ¿Cómo la vas a muy hacer? bien. Con tomates, tomate verde, cebolla, ajo, se muele en la licuadora y un poco de cilantro. Tomatillo. Y después en la cacerola se ponen a atar el aceite y se le da el sazón. Ya después se le coloca a algunas personas, bueno, al estilo Javier y la mamá de Javier, epazote y sal, y ya después dependiendo, ¿no? Si se quieren remojados o crujientes los chilaquiles, cómo se preparan. Deje caer la salsa. Perfecto, Javier, muchas gracias. Digo, todos tendremos a lo mejor alguna forma diferente de hacer los chilaquiles. Estos son los del estilo Javier y estilo de la mamá de Javier. Pero vean lo que hizo Javier, ¿no? En este aspecto, lo que hizo Javier fue poder llevar a cabo una serie de pasos en donde sabía qué había hecho para saber qué sigue hacer, ¿no? Entonces, cuando vamos hacia adelante, es decir, cuando llevamos los pasos, esto se llama memoria de trabajo.
Y nuestra memoria de trabajo es la que coordina nuestra corteza prefrontal, principalmente dorsolateral, ¿no? Un área muy importante que realiza además funciones metacognitivas, ¿no? De monitorización. Lo metacognitivo habla de que yo puedo analizar lo que estoy analizando, ¿no? Entonces, cuando escuchen lo meta, ¿no? Como el metaaprendizaje es aprender de lo que aprendo, ¿no? Se refiere a hacer como una monitorización o una revisión de lo que está sucediendo. Pero además de ello, realiza tareas que tienen que ver con el funcionamiento ejecutivo, es decir, planear, secuenciar, jerarquizar, organizar y llevar a cabo la tarea, ¿no? Entonces, para poder hacer todo eso, nuestra corteza prefrontal necesita de esas tareas. Más adelante, vamos a tener, ¿no? Hoy debajo de la región inferior vamos a tener a la corteza orbitofrontal, esta que se encuentra aquí, que ustedes pueden ver, ¿no? Esta región orbitofrontal, que también es parte de la corteza prefrontal, es fundamental para la regulación de las emociones y para el control de los impulsos. Entonces, gracias a la corteza orbitofrontal, todas las emociones que vienen del sistema límbico y de estructuras inferiores son filtradas y no son dejadas pasar, lo que nos ayuda a frenar, ¿no? Nos ayuda a poder decir, no vas a comerte la torta aunque tengas hambre, porque esa torta no es tuya, es de tu compañero que la dejó ahí, ¿verdad? Y en este sentido, gracias a ello podemos frenar. Podemos también frenar la irritabilidad. Y una de las cosas que se han visto, ¿no? Es que aquellas personas que tienen esclerosis, es decir, que tienen un daño a nivel de las regiones orbitofrontales, pueden tener algo que se llama síndrome orbitofrontal y que puede también ser un síndrome de Kluver-Bucy, ¿no? El síndrome de Kluver-Bucy ya lo hablaremos cuando veamos funciones mentales, pero lo que hacen las personas es que tienen hiperfagia, es decir, comen mucho, pueden estar comiendo principalmente cosas con dulce, pueden, no sé, yo tenía un paciente que de repente compraba 3 botellas de Coca-Cola de 3 litros cuando había y se tomaba las 3 botellas al día, obviamente ya se imaginarán, tenía obesidad, pero tienen hiperoralidad, que es un reflejo primitivo que debería de extinguirse con el tiempo y que en este sentido todos se llevan a la boca, ¿no? O tienen el reflejo de búsqueda, uno les hace como a los bebés cuando les pasan la mamila y el bebé va a buscar, ¿no? Estos reflejos de liberación frontal pues tienen que ver con un daño de los sistemas que coordinan propiamente y que restringen el aspecto de conductas de liberación. Y más adelante y en medio tenemos otra corteza que se llama la corteza ventromedial. Está encargada del impulso y del estímulo, está encargada también de los sistemas de motivación y de la diferenciación de estímulos negativos y positivos en este aspecto. Realmente la corteza ventromedial pues, es la que va a coordinar mucho las emociones como un centro coordinador de emociones en específico. Y que cuando tenemos daño en estas cortezas ventromediales, pues lo que podemos ver son síndromes importantes de apatía, ¿no? Las personas no solamente pues no tienen como la energía para hacer las cosas, sino que además, a pesar de que las planeen, a pesar de que ellos digan yo quiero hacer esto, pues no lo hacen. No hay esa volición, esta voluntad para poder llevarla a cabo. Entonces, la corteza frontal pues no nada más está involucrada en situaciones de pensamiento o en aspectos motrices, en la corteza motora primaria o de regulación de las actividades motrices, en la corteza premotora o del habla en el área de Broca, ¿no? Sino que tiene una serie de funciones bastante avanzadas. Bien, y como podemos ver aquí, pues esta es nuestra corteza prefrontal, ¿no? Entonces vemos aquí que además la corteza ventromedial pues nos ayuda a poder llevar a cabo tareas que tienen que ver con identificar quién soy yo y quiénes son los otros. Es decir, gracias a esta corteza, si yo me veo en el espejo, puedo decir que soy yo, y si yo veo la foto de alguien más, puedo decir que ese no soy yo.
pues es súper bonito, ¿no? Es una cosa hermosa de nuestro cerebro, la complejidad de tareas que tiene, y ya veremos cómo se van conectando también las tareas, ¿no? Cuando nosotros vemos a nuestro cerebro, lo cortamos, le damos ahí una rebanada por la mitad, un corte coronal, pues lo que vamos a ver en este sentido sería coronales, corona sagital, ¿no? En este sentido. Vamos a ver también que vamos a encontrar estructuras importantes. Por ejemplo, vamos a encontrar como un giro, ¿no? Que se va a hacer de la corteza hacia el interior, y que vamos a tener estas áreas corticales a las cuales le llamamos giro del cíngulo. Cíngulo propiamente es cinturón, ¿no? Y entonces el cíngulo, que es el que está como rodeando al cuerpo calloso, va a ser una estructura fundamental para leer las emociones. Es decir, ¿cómo puedo yo identificar que lo que siento es tristeza, que siento alegría, que siento enojo, que siento asco, que siento sorpresa? Pues gracias a esta estructura que se llama cíngulo, y sobre todo pues la corteza del cíngulo anterior. Es decir, aquellos monitos de la película de Intensamente, pues viven aquí, ¿no? Viven en esta región. Y después, obviamente, pues, cuando madura la niña, van teniendo una regulación y un control por esas estructuras frontales, ¿verdad? El cíngulo anterior es tomado como parte también de la corteza frontal, aunque también es tomado como parte de las estructuras del sistema límbico. Vemos aquí otras estructuras también, ¿no? El cuerpo calloso, que es fundamental para conectar un hemisferio con otro y que nos ayuda a una comunicación interhemisférica y una coordinación interhemisférica. Vemos también, por ejemplo, el tálamo. El tálamo, esta estructura que está aquí, pues no nada más se va a encargar de recibir estímulos y de poder jerarquizar estos estímulos. También otra de las tareas que va a llevar a cabo es dar una predominancia a los estímulos que son más importantes. Si nosotros, por ejemplo, en esta clase, ¿no? Quienes todavía estén aquí y estén, a pesar de que estén conectados, que sigan viendo todavía la clase, ¿no? Pues tienen que, para poder ver la clase, tienen que frenar una serie de estímulos que están a su alrededor, como que pues, frenar situaciones que tienen que ver con no distraerse en aspectos que están pasando afuera, en seguir viendo la pantalla, en estar escuchando, en que si les hablan, pues también vuelvan a regresar la atención. Es decir, todos estos estímulos que podrían ser distractores y que en este sentido, pues la función mental que lo coordina sería el proceso atencional, requieren del tálamo para dar una jerarquía a estos estímulos y entonces volverlos a enfocar en lo que debemos de estar. Y por otro lado, el tálamo ventral, es decir, la región ventral del tálamo, tiene una gran conectividad con estructuras del sistema límbico, por lo cual es llamado el tálamo emocional. Y bueno, en este se van a estar coordinando también aspectos que tienen que ver con señales propiamente emocionales y que vamos a dar una saliencia, una importancia a las señales propiamente del sistema emocional. Vamos a ver otras estructuras también, ¿no? Estructuras, este es el sistema del tálamo, ya hablaremos después de lo más neurobioquímico, pero vamos a tener estructuras que son, además de estructuras del sistema endocrinológico, son estructuras neuroendocrinas, es decir, que gracias a estas estructuras neurológicas y endocrinológicas vamos a poder conectar a nuestro sistema nervioso con el sistema endocrinológico para realizar una serie de respuestas que tienen que ver con lo emocional, que tienen también que ver con lo cognitivo, y que en este aspecto, ¿no? También va a ser un punto importantísimo para poder entonces dirigir algo que se llama psiconeuroendocrinología, es decir, un eje especialísimo que va a estar regulando lo neurológico, lo inmunológico y lo endocrino
y que además en este sentido pues va a tener pues una importancia enorme también el estado psicológico de las personas. Y ya platicaremos de ello. Entonces, si nosotros vemos esto, nuestro sistema nervioso pues tiene 3 regiones que son muy básicas, ¿no? MacLean, y desde hace mucho tiempo se hablaba de un cerebro que tripartita, no sé, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de un cerebro de las 3 almas, ¿no? El alma vegetal, el alma animal y el alma humana, ¿no? En donde él decía que pues lo vegetal era aquello que nos mantenía vivos, pero que no nos hacía movernos o que no nos hacía sentir, ¿no? Ahora sabemos que las plantas sienten y que tienen un montón de conexiones y que están en continuo movimiento, pero el movimiento es tan lento que no es perceptible para nosotros. Pero bueno, desde ese punto de vista, esto podríamos llamarlo un cerebro reptílico, un cerebro de impulsos, un cerebro de respuestas, ¿no? que se dan inmediatas a las necesidades primarias. Un sistema límbico, un sistema animal, que es un cerebro emocional, un cerebro que es necesario también para coordinar aspectos que tienen que ver con la emocionalidad. La emocionalidad es necesaria para poder también establecer relaciones con los otros, ¿no? Es decir, el acicalamiento, por ejemplo, de los changos, pues es parte de sus sistemas de socialización, que además de que los ayuda a sentir rico cuando los están acicalando y a mantenerse limpios, ayuda a poder fortalecer estas redes en la manada para mantenerlos unidos, ¿no? Y que esto pues ha cambiado en los seres humanos, y que pues, lo que nos mantiene unidos es una cuestión de grupo con respecto a lo que pensamos, a lo que hacemos, es decir, a nuestros aspectos que son socioculturales. Y eso tiene que ver con la neocorteza, el funcionamiento mental superior, pero además nuestro pensamiento más concreto, más lógico, y también nuestro pensamiento emocional determinado para poder entender qué pasa con el otro, para poder entender el sufrimiento del otro. Y eso es parte de lo que realiza la neocorteza. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? No. ¿Qué les parece? ¿Es interesante? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Okay. Muy interesante. Ya veremos más cosillas, pero ahorita es lo básico nada más para entender un poco la parte del cerebro y que todos estemos en la misma secuencia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les comentaba, ¿no? Si lo vemos desde el punto del cerebro límbico de MacLean, entonces pues, las estructuras básicas o reptilianas serían aquellas que están en nuestro tallo cerebral, ¿no? En nuestro bulbo raquídeo, en nuestro cerebelo y en la médula espinal. Y nuestro cerebro mamífero es el que estaría involucrando al diencéfalo y el sistema límbico, y nuestro cerebro neocortical es el que estaría hablando propiamente de la corteza cerebral, ¿no? Y es muy interesante porque yo les comentaba, ¿no? Hay teorías que se han hecho desde mucho tiempo atrás, ¿no? Por ejemplo, Platón, una de las teorías que tenía era esta que está del otro lado al cerebro, ¿no? Que es la teoría corporal pues de lo humano y la cognición y de nuestra vida mental, ¿no? Y vemos aquí que él decía que las vísceras eran el asiento de las emociones, es decir, o de lo impulsivo, de lo que tenía que ver con este aspecto propiamente de las respuestas básicas de supervivencia. Él decía que el tórax era el asiento también del talante, es decir, de la voluntad, de la fuerza, de llevar a cabo las cosas, donde podríamos localizar el cerebro de MacLean, ¿no? en la parte de mamíferos, ¿no? De animales, el sistema límbico, y en la región cerebral, que era el asiento de los pensamientos, de la filosofía y de lo más avanzado de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues no estaban tan equivocados, nada más que todo estaba dentro del cerebro, no estaba esparcido en todo el cuerpo, ¿verdad? Bien. Y
como yo les comentaba, la corteza del cíngulo pues es un área bastante compleja. Hay dos regiones, ¿no? Dentro del cíngulo tenemos un cíngulo anterior, un cíngulo posterior. Y bueno, este cíngulo anterior está involucrado principalmente en el entendimiento de las emociones, tiene varias conexiones con regiones, por ejemplo, de la ínsula. Nuestra ínsula, que se encuentra al levantar el lóbulo temporal, es el quinto lóbulo y que lo tenemos debajo del temporal, se encarga principalmente de la detección de estímulos internos, es decir, cuando nos cruje el estómago podemos sentirlo y percibirlo gracias a nuestra ínsula. Cuando tenemos una situación de respirar más rápido, pues no solamente tenemos esta monitorización que hacemos visual, sino que también podemos percibir corporalmente gracias a nuestra ínsula. Y además otra de las cosas que realiza la ínsula pues tiene que ver con los sistemas propiamente gustativos y de audición con respecto a tonos, ¿no? Entonces vemos que es bien complejo, ¿no? Pero todo ello tiene que ver con las emociones. ¿Por qué decimos que tenemos mariposas en el estómago cuando nos enamoramos? Porque es una percepción que además le damos un peso emocional y lo describimos como esta sensación de enamoramiento, y que tiene que ver con respuestas hipotalámicas, ¿no? y de una activación del sistema parasimpático que va deteniendo el movimiento intestinal cuando sentimos este enamoramiento y este sentimiento de felicidad. Y entonces esto pues va a determinar una emoción que tendrá que ser leída por nuestra corteza prefrontal, específicamente nuestra corteza ventromedial, que nos dirá esto es amor, ¿no? O no es amor y lo que tú sientes es una obsesión, ¿no? Como diría la canción. Pero en este caso vemos que también se conecta con áreas motoras, con las regiones de ganglios basales y cerebelo, que tienen que ver con conductas motoras aprendidas, es decir, estas memorias motrices que tienen que ver con una serie de movimientos que hacemos en automático, como abrocharnos las agujetas, como no sé, abotonarnos la camisa o la blusa, como cerrar el cierre de una chamarra, como caminar, varias cosas que hacemos de forma automática y que requieren de esta activación de ganglios basales para poder coordinar tareas. Y tenemos áreas específicas que además van a formar circuitos, ¿no? Y estas áreas, principalmente sustancia negra, que es el área que se encarga de liberar dopamina, ¿no? Por eso es negra, porque la dopamina en su metabolismo va dejando pigmentos que son negros, ¿no? Y la noradrenalina va dejando pigmentos que son azules, y por eso tenemos un área del cerebro que se llama locus ceruleus, donde se libera la noradrenalina. Pues entonces vamos a tener que estas áreas van a ser de alta producción de dopamina. Pero delante del área de la sustancia negra tenemos un área que se llama área tegmental ventral. Y esta área es fundamental para el placer. Nuestro circuito de placer funciona gracias a las vías del área tegmental ventral. Estas vías del área tegmental ventral van a llegar al núcleo accumbens, otra estructura también que se encarga principalmente de liberar más dopamina. Y la dopamina, a nivel de estas estructuras y a nivel de la corteza cerebral y del cíngulo, nos va a dar la sensación de placer. ¿Cuándo? Cuando comemos chocolates, cuando comemos comida y teníamos mucha hambre, cuando comemos comida de nuestra mamá y llevábamos mucho tiempo de no verla, cuando tenemos sexo, cuando, pues no sé, vemos una película emocionante y nos agrada, cuando nos drogamos. Es decir, ante estas situaciones, estas áreas van a estar liberando dopamina, van a tener placer. Y no solamente para ello, ¿no? Sino van a estar liberando para tener un reforzamiento ante las conductas. Tenemos un reforzamiento entre conductas que nos hagan sentir placer, tanto que sean de supervivencia como que sean para la destrucción, como por ejemplo el consumo de las drogas. Y en este sentido, estas vías son muy sensibles a ser tomadas como esclavas
por sistemas que liberan dopamina en alta frecuencia y de forma muy rápida, ¿no? Como el uso de sustancias, como por ejemplo la cocaína, que son altamente liberadores de dopamina, como las anfetaminas, entre otras drogas. Y bueno, pues yo les decía los ganglios basales, ¿no? El núcleo caudado, el glutamen, el globo pálido. En este sentido, estas áreas van a estar enfocadas principalmente en la coordinación motriz, ¿no? Es decir, en aquellos movimientos finos, junto con la sustancia negra, ¿no? Del mesencéfalo, van a estar jugando un papel importante en la coordinación motriz, y que vemos que cuando se agota, por ejemplo, la cantidad de dopamina, o se dañan las neuronas de dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra del mesencéfalo, pues vamos a tener enfermedades como la enfermedad de Parkinson, ¿no? Una enfermedad neurodegenerativa que provoca temblores, que provoca rigidez, aumento de la salivación, temblor orofacial. Entonces, este tipo de situaciones en específico pues van a estar siendo coordinadas en estas regiones. Pero además de ello, los ganglios basales nos ayudan a realizar una memoria de procedimientos propiamente enfocada en tareas que hacemos habitualmente y sin estar conscientes de ellas, ¿no? Como estas que ya les comenté. También dentro de ello podemos entrenarlas más tardíamente, por ejemplo en la adolescencia cuando aprendemos a manejar, ¿no? Y entonces al inicio pues tenemos que estar muy atentos a todos los estímulos, pero una vez que somos cracks en este sentido, pues ya no tenemos que estar viendo si metí la velocidad o si pisé el clutch o si pisé el freno o si pisé el acelerador, sino que eso lo hacemos de forma automática gracias a que nuestros ganglios basales van aprendiendo esa información. Y bueno, finalmente pues vamos a tocar la estructura de la neurona, ¿no? Y yo creo que nos vamos a quedar aquí en esta primera sesión, que fue pues, para conocer un poquito más del cerebro del que vamos a tratar y del que vamos a hablar desde el punto de vista de neurobioquímica, y desde el que vamos a hablar también desde el punto de vista de patología, que pues es sumamente interesante y que además pues, será de mucha utilidad para poder entender qué está sucediendo con los pacientes y también entender cómo está funcionando los tratamientos que nosotros damos cuando estamos ayudando a una persona con los trastornos mentales que padezca. Muy bien, chicas y chicos, es un gusto conocerles. Si hay dudas o preguntas, las pueden hacer saber, y yo espero que en la siguiente sesión tengamos más personas por acá para que pues, no se vayan perdiendo todo lo que estamos tratando. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Todo bien. Excelente. Pues entonces, que les vaya muy bien, chicas y chicos. Nos Muchas vemos gracias, doctor. la próxima semana. Hasta luego. Bye. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor. Nos vemos. Bye.